Seréis la cena del Señor. En la institución de la Santa Cena, quiso Jesucristo dejarnos un memorial de su muerte expiatoria. Jesucristo sabía que iba a ser crucificado al día siguiente, como efectivamente ocurrió. ¿Y para qué iba a ser crucificado? Nada menos que para perdonarnos nuestros pecados. Entonces, ¿quiénes eran los beneficiarios de aquel cuerpo inmolado y de aquella sangre derramada? Éramos precisamente nosotros, que, sin el sacrificio hecho por él, jamás podríamos entrar en el reino de los cielos. Hacía algo más que morir, nos entregaba un pasaporte para la vida eterna, y era tan importante que lo supiéramos que no bastaba que lo recordáramos así, sin más. Quería que participáramos espiritualmente, acompañándole en un recuerdo profundo. Quería en definitiva que nos alimentáramos de él, puesto que era su carne y su sangre, lo que entregaba para nosotros en aquel único acto irrepetible. Entonces escogió la cena pascual como simbolismo más acertado, por cuanto allí, según la costumbre judía, se bendecían y se comían el pan y el vino así como el cordero, para celebrar la Pascua en recuerdo de la salvación de sus primogénitos antes de su salida de Egipto. Esto era exactamente lo que Jesucristo buscaba. Él nos daba la salvación a cambio de que aceptásemos ese sacrificio de su cuerpo y de su sangre, que nos lo regalaba. ¡Qué maravilla! Había encontrado justamente la fórmula para que lo aceptásemos con un simbolismo completo, que al hacerlo no solo lo comprendiéramos sino que además comiéramos pan y bebiéramos vino para que al ingerir estos dos elementos nos alimentáramos de él, de su sacrificio, de su amor. Tomad y comed, sois vosotros los grandes destinatarios de este sacrificio, no os limitéis a mirar, tomad, comed y bebed, aunque no comprendáis hasta qué punto estuve presentes mientras agonizaba en el Calvario, y yo quiero que así de esta manera lo recordéis seriamente hasta que vuelva, escogiendo pues, como decía, la cena pascual por memorial de su persona y de su obra. Jesucristo no podía resaltar más claramente la importancia y la significación de su muerte expiatoria y la necesidad de la vida de comunión lo más estrecha posible con él. Por lo tanto, queda claro que es un simple memorial, lo que Jesús instituyó. El cuerpo de Jesucristo no está en el pan ni en el vino. Lo más importante de la cena es la muerte del Señor. El recuerdo de la muerte ignominiosa de Jesús da esta cena una nota trágica y solemne, en contraposición a la certeza de su vuelta que añade una nota de esperanza. El sacrificio de la misa. Veamos cómo nos define la Conferencia Episcopal Española. La Santa Misa es la Santa Misa. La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece a Dios por ministerio del sacerdote en renovación del sacrificio de la cruz. ¿Por qué decimos que la Santa Misa es sacrificio? Decimos que la Santa Misa es sacrificio porque en ella Jesucristo se ofrece como víctima en reconocimiento de la suprema majestad de Dios y en reparación de nuestros pecados. Esto confirma lo que se aprobó en el Concilio de Trento de que Cristo, según Roma, se ofrece en cada misa, por manos únicas del sacerdote, el sacrificio. O sea que el sacrificio de Cristo en el Calvario se renueva en cada misa. También confirma que es este sacrificio de la misa el que repara nuestros pecados. Los teólogos católicos confirman que la misa en sí es un verdadero sacrificio. Y también confirman estos teólogos que la misa sirve para aplicar la única propiciación y expiación llevada a cabo en la cruz. Aseguran los teólogos católicos. También, que la epístola a los hebreos no dice nada en contra de este sacrificio, puesto que allí se habla de un sacrificio único en su género. Todas estas aseveraciones de Roma siguen en la misma línea equivocada y errónea que Pío X nos desveló en su antítesis paradójica. La Biblia dice claramente, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, está claro, pues, que Cristo se ofreció una sola vez para siempre en el Calvario. Que se ha sentado a la diestra es una frase simbólica para demostrar que ha cesado de ofrecerse, puesto que el sacrificio está de pie, ofrecido ya en la cruz. La cruz bastó para propiciar por todos los pecados del mundo, de todos los hombres y para siempre. Cuando habla la Biblia de la remisión de estos, se refiere a los pecados, y por tanto no hay por qué decir con ninguna clase de finalidad, una misa para redimir nuestros pecados. Es Jesucristo la propiciación de nuestros pecados. No hay más ofrenda por el pecado. Tenemos que ofrecer siempre a Dios por medio de Jesucristo, nuestro único pontífice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pedro se refiere, no a una casta sacerdotal sino a todos los fieles.
cuando llama al pueblo cristiano regio sacerdocio, el Nuevo Testamento jamás aplica a nadie en singular, excepto a Jesús. La palabra sacerdote, ya los teólogos que dicen que la misa es la aplicación del sacrificio de la cruz, siendo este sacrificio único en su género, les respondemos, una angustiosa mirada a la cruz, en forma parecida a como los israelitas mordidos por las serpientes venenosas, escapaban de una muerte segura. Es Jesús quien establece este paralelo. 1. El Nuevo Testamento no conoce otra aplicación del sacrificio de la cruz que la fe, como una angustiosa mirada a la cruz, en forma parecida a como los israelitas mordidos por las serpientes venenosas, escapaban de una muerte segura. Es Jesús quien establece este paralelo. 2. El sacrificio de la cruz es único, no solo en su género, sino totalmente único, como sacrificio propiciatorio y expiatorio, en la nueva ley, por la razón ya expuesta en el texto de que Jesús aparece sentado, y sin nada más que ofrecer. 3. El propio P. Colunga, considerado uno de los mejores exégetas católicos romanos, no ha encontrado rastro de sacrificio alguno en la prefiguración del pretendido sacrificio de Melquisedec, en Génesis. Y si lo hubiese habido, el autor de la epístola a los hebreos no habría pasado por alto el paralelo del pan y vino, al hacer el contraste entre Melquisedec y Cristo. La Sagrada Comunión, siguen diciendo nuestros obispos a través de sus textos, que es la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión es recibir al mismo Jesucristo bajo las especies del pan y del vino. Efectivamente así lo reconoció el Concilio de Trento, Cristo está realmente presente con la totalidad de su humanidad y de su divinidad, en el sacramento de la Eucaristía en virtud de la transubstanciación. La Biblia nos dice que Jesús, consumado su sacrificio único, entró una vez para siempre en el lugar del Santísimo. Este lugar no es el sagrario de los templos católicos romanos, sino el cielo, y de allí no bajará a la tierra corporalmente hasta la segunda venida. Jesús dijo que nos enviaría su Espíritu para que hiciese morada en nosotros eternamente, pero no su carne. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El comer y el beber, el cuerpo y la sangre, deben tomarse en sentido figurado, al que los apóstoles estaban acostumbrados, para expresar que nuestra salvación está en comer, o hacer nuestro espiritualmente por medio de la fe, el cuerpo de Cristo, roto por nosotros, en la cruz, como el pan partido para alimento del cuerpo, en signo de camaradería, y símbolo de su muerte. Solo la fe, no la manducación del pan o el beber el cáliz, da vida eterna y satisface el hambre y sed espirituales del hombre. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Las palabras de Jesús indican claramente una necesidad de medios, mientras que la teología romana afirma que la recepción del sacramento de la Eucaristía es necesaria como una necesidad de precepto. Está claro, pues, que Jesús no intentó prescribir el comer literalmente su cuerpo, ni beber literalmente su sangre. Finalmente hay que darse cuenta de que Jesús, después de decir esto es mi sangre, sigue hablando del fruto de la vid. Desde ahora no beberé más este fruto de la vid, no dice sangre, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre. Pero según Roma misma, entonces no habrá comunión sacramental. Los teólogos romanos, tal y como nos tienen acostumbrados, no se han olvidado de traducir silenciosamente trozos de la Vulgata como este: mi sangre es verdaderamente comida, en lugar de mi sangre es verdadera comida. La doctrina de la transubstanciación triunfó en la Iglesia romana gracias al concepto aristotélico tomista de sustancia y accidentes, siendo sancionada por primera vez en el Concilio Romano de Tours en el año 1059. Lutero admitió la presencia real, no por convicción bíblica, sino por sus ideas ubiquistas, y por no saber sacudirse el peso de la tradición, ya secular. Nosotros podemos terminar diciendo que, en la Santa Cena, el pan y el vino representan un recuerdo constante de la muerte de Cristo y una exhortación a la unidad cristiana, en espíritu de caridad y de vigilia tensa, abnegada, en expectación de la segunda venida del Señor. Que el mero hecho de conmemorar la muerte del Señor hasta que Él venga, es otra prueba de que el cuerpo de Cristo no está en la tierra, sino solo en el cielo. Imaginar que los apóstoles entendieron al pie de la letra que, bajo la apariencia de pan, había allí un cuerpo humano, solo puede hacerse en virtud de un prejuicio teológico. La cobarde contradicción. Sabemos que Jesucristo ha tenido dos manifestaciones claras, y una tercera que esperamos, su primera venida a la tierra, para poder abolir el pecado con su sacrificio, su subida al cielo, a fin de comparecer ahora por nosotros ante Dios, su segunda venida a la tierra,
su retorno, para darnos la salvación. Esta segunda venida es el objeto de la esperanza de los creyentes. No son sus dones lo que queremos, sino su vida, su presencia, su persona. El retorno de Jesucristo será la respuesta a todas nuestras aspiraciones, la solución a todos nuestros problemas. Nos uniremos a Él para siempre y seremos transformados en su imagen. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Tomemos de nuevo el catecismo que nuestros reverendísimos obispos nos otorgan. ¿Qué verdades debemos creer? Debemos creer las verdades que Dios ha revelado y la Iglesia nos enseña. ¿Dónde se contienen las principales verdades que debemos creer? Las principales verdades que debemos creer se contienen en el credo. Veamos lo que dice el credo que ellos mismos nos otorgan, en punto a la cuestión que debatíamos. Dice así: desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, los obispos nos otorgan, desde allí ha de venir, ellos saben ciertamente que Jesucristo está en el cielo, saben que solo desde allí ha de venir en su segunda venida a la tierra, saben también que la fecha de este gran acontecimiento solo la conoce el Padre, además de saberlo. Nos lo enseñan como principal verdad, cada día lo repiten en el credo que recitan al decir la Santa Misa, es literalmente imposible que se puedan olvidar de lo que leen. Entonces, señores, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué nos dicen que el cuerpo de Jesucristo está en la Eucaristía? ¿Cómo lo traen con esta desvergüenza todos los días, sobre el altar, en sus manos, y nos lo dan con cuentagotas, y lo cierran bajo llave en el sagrario? ¿Por qué esta contradicción? ¿O es que a este santísimo sacramento también solamente nos lo otorgan? Sabemos que los obispos son grandes teólogos, pero esto no es razón para que sean idiotas. Yo no creo que sea cuestión de recordarles el aforismo aforiniano, poner una cosa después de la otra y no mirar a los lados. Y 5 caracteres, desde 5 caracteres, allí 5 caracteres, a 5 caracteres, de 5 caracteres, venir, los obispos saben perfectamente que el verdadero cuerpo de Jesucristo no volverá hasta la gran tribulación, sin embargo toleran ese trajín de pseudo cuerpos de Jesucristo todos los días, en todas las misas que se dicen en su obispado y bajo su jurisdicción, esto es un insulto y una idolatría, ellos saben más que cierto que el cuerpo de Jesucristo ahora está en el cielo. Esto es una felonía y una cobarde contradicción. Conclusión: el Señor, para mejor darse a entender, casi siempre hablaba por medio de acciones simbólicas. Al permitir a los pecadores y despreciados compartir su mesa, Luke 15 horas 2 minutos, y hospedarse en su casa, Luke 19 horas 5 minutos, e incluso dentro del círculo de sus propios discípulos, Mark 2 horas 14 minutos, no hizo otra cosa que resaltar y epilogar la acción simbólica, potenciándola con una trascendencia y repercusión inigualables. Estas comidas con los publicanos son signos inequívocos, más impresionantes que todas las palabras que pueden anunciar lo que nadie pudo entender. Acaba de empezar el tiempo mesiánico, y el tiempo mesiánico es el tiempo del perdón. La noche antes de su muerte aprovecha a sentarse en la mesa con sus discípulos para realizar la última acción simbólica de su vida, y es durante esta cena que les anuncia, descubre y proclama la eficacia redentora de su muerte inminente. El rompimiento del pan es la acción simbólica central del cristianismo. Cuando Jesús dijo esto es mi cuerpo, es obvio que quería decir claramente esto es simbólicamente mi cuerpo. Su cuerpo físico aún estaba con ellos. Similar lenguaje simbólico se emplea en Juan 6 horas 35 minutos, 8 horas 12 minutos, 10 horas 9 minutos. Lo mismo es valedero en cuanto a lo que dice respecto a su sangre. Jesús rompe el pan y lo da, vierte el vino y también lo da. El Señor se entrega como un pan roto y un vino derramado, regala a la humanidad su cuerpo roto y su sangre derramada. El Cordero de Dios es inmolado para la vida y la salvación del mundo. En la sobremesa, después de hablar del Padre, habla del Espíritu. Uno y otro encuentran su sitio en estas últimas efusiones de amor y de luz. No podemos entrar en la intimidad del Hijo sin tropezar con el Padre y simultáneamente con el Espíritu. Cuando Juan nos anuncia el Cordero de Dios, había visto la plenitud del Espíritu de Dios, simbolizándose en una paloma. El Cordero y la paloma, distintos e inseparables. Siglo. O la Barriera.